El Salmo 51, como ningún otro salmo, presenta la oración modelo de un pecador verdaderamente arrepentido. Su contenido revela las lágrimas del corazón contrito y quebrantado de David, guardadas, como Spurgeon dijo, para la inspección e instrucción de generaciones venideras. En este salmo tenemos el ejemplo de un pecador arrepentido que debemos seguir para hallar misericordia, perdón, limpieza y restauración. Aunque nunca debemos imitar el comportamiento pecaminoso de David, siempre debemos imitar su arrepentimiento cuando la palabra de Dios nos reprende o convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo convenció de pecado a David hasta el punto de quebrantarlo, David no ignoró esta convicción, esta reprensión del Espíritu. Él no ignoró su pecado, no negó, justificó o escondió su pecado, sino que lo confesó. Consciente de que aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta hallará misericordia. David confesó su pecado y se refugió en la misericordia de Dios para obtener perdón y limpieza y restauración para su alma. Ahora, ¿qué usó Dios para conducir a David a confesar su pecado? Dios mandó al profeta Natán a reprender a David. Natán, sabia, directa y claramente, confrontó a David. Le dijo, tú eres aquel hombre, es decir, tú eres culpable de haber tomado aquello que no te pertenecía. Hiciste lo malo delante de los ojos de Dios. Despreciaste su palabra, mataste a Urías, tomaste a su mujer, pecaste contra Dios. Dios envió a Natán a enternecer la conciencia endurecida de David para que David reconociera y confesara su pecado. Esto nos enseña que ningún hombre puede conocer en su propia experiencia el espíritu contrito y humillado de David en el Salmo 51, hasta que Dios, por medio de su espíritu y palabra, tome la iniciativa para reprender, quebrantar el corazón del pecador. Dios tomó la iniciativa para convencer de pecado a David. Y si Él no envía a un Natán para herir la conciencia del pecador y concederle la gracia del arrepentimiento, el pecador continuará endurecido en su pecado. Pero gracias a Dios, que es rico en misericordia, que es paciente y compasivo, que Él envía a un Natán, un himno, un incidente, una palabra de exhortación o reprensión, un amigo, una frase, pasaje o mensaje de la Biblia o un predicador para herir el corazón del pecador y llevarlo a esa condición en la que esté dispuesto a clamar a Dios con un espíritu contrito y quebrantado. Cuando el pecador es confrontado por el ministerio fiel de un Natán, su único refugio es la misericordia de Dios. Solo ésta concede el perdón y la limpieza. Isaías 55, versículo 3, 6 y 7. David se refugió en la misericordia de Dios. Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
La misericordia de Dios es su bondad, amor y compasión por el culpable, miserable e indigno. Es la disposición de Dios de beneficiar al pecador. ¿Qué necesita el pecador? El perdón por su pecado, limpieza por su contaminación personal. Dios en Cristo perdona y limpia y recibe al pecador contrito y humillado. Cuando el Espíritu de Dios convence al pecador de su pecado, el pecador debe de dirigir su pensamiento y su atención ¿a qué? A la misericordia de Dios. Debe concentrarse en este atributo divino. En tiempos de adversidad, pruebas y aflicción, tenemos que concentrar nuestros pensamientos en la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para alimentar y fortalecer nuestra fe. La fe en la soberanía de Dios nos llevará a confiar en Dios y depender de Él en la prueba, en la adversidad, en el dolor, en el sufrimiento, en la persecución. Nuestro corazón animado y fortalecido por la fe en la soberanía de Dios y sus promesas nos llevará a la misma postura de Habacuc que dijo: tranquilo espero el día de la angustia, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo esto yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Fe en la soberanía de Dios nos permitirá decir como el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, por lo que es su poder soberano, que se extiende sobre todas las cosas, por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Hay tiempos difíciles que la fe debe alimentarse con una dieta concentrada de la soberanía de Dios para que podamos estar firmes, tranquilos y nos regocijemos, sea la circunstancia que sea, nos regocijemos en el Señor. Por otra parte, hay tiempos en que la mera contemplación de la soberanía de Dios no es suficiente. No es suficiente para sostenernos. Cuando el pecador está verdaderamente convencido o convencido profundamente de su pecado, cuando es consciente de su culpa y de su gran maldad y contra ese ser glorioso y santo, bueno, contra el que él ha pecado. Cuando el pecador es consciente de su pecado contra Dios, la contemplación de la soberanía de Dios no será suficiente para curar y aliviar el dolor profundo de su corazón. La soberanía de Dios no comunica necesariamente la disposición bondadosa, compasiva y clemente de Dios para perdonar el pecado, para limpiar al pecador y para restaurarlo. Cuando las convicciones de pecado producidas por las flechas del Altísimo crean una conciencia de pecado, de culpa, de contaminación personal, de suciedad moral y de indignidad en el pecador, él siente gran temor de acercarse a Dios. Si el pecador ha de acercarse a Dios,
Es indispensable que sus pensamientos y corazón se concentren en la misericordia de Dios. Él, ese Dios santo, ese Dios bueno, ese Dios soberano y omnipotente que puede destruirles, recibe pecadores. El pecador convencido de su pecado necesita pensar, meditar y concentrarse y no apartar sus ojos de la misericordia de Dios. Si no, se va a desesperar, se va a desanimar, no buscará el perdón, la limpieza y la restauración. Judas fue convencido de su pecado. Entendió algo de lo que había hecho, las implicaciones de su maldad, de su pecado. No vio la misericordia de Dios. Fue y se ahorcó. Cuando Pedro pecó, Cristo oró porque su fe no le faltara. ¿Fe en qué? Fe en la misericordia de Dios. Negó a Cristo. ¿Qué pecado? Pecado grande. Sin embargo, Pedro fue restaurado. Consciente de su culpa, pecado y maldad, David puso sus ojos en la misericordia de Dios y esto lo levantó, lo animó y lo llevó a confesar la presencia, naturaleza y origen de su pecado, versículo 3, a pedir que la sabiduría divina habitar en él como un principio activo y santificador, versículo 6. En el versículo 7 vuelve a pedir limpieza. En el versículo 8 pide a Dios que restaure el gozo y la alegría que su pecado le había quitado. En el versículo 9 pide que Dios esconda su rostro de los pecados de David, que no los tenga en cuenta para castigarle como David merece. En el versículo 10 ruega porque Dios manifieste su poder para cambiar el corazón de David que se había contaminado y que Dios en misericordia renovara un espíritu recto dentro de él. ¿Para qué? Para que David pudiera estar firme contra el mal. Luego David concentra su atención en los efectos del pecado. Él dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Consideremos en esta mañana el significado de estas peticiones y algunas amonestaciones basadas en estas peticiones. El significado de estas peticiones. Las peticiones del versículo 11 revelan la preocupación principal o el temor de David. Él temía que Dios lo echara de su presencia y quitara de él su Espíritu Santo. Aunque David conocía que todavía se encontraba en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo todavía ejercía en él su influencia, el conocimiento de la gravedad de sus pecados contra Dios lo llevó a pensar que Dios podía quitarle esos privilegios. El temor a perder estas cosas lo constriñó sinceramente a clamar a Dios que Dios en misericordia no quitara estos privilegios. ¿Qué significa que Dios eche una persona de su presencia?
¿Significa esto que Dios no es omnipresente? ¿Pensaba David que Dios no está en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser? ¿Significa esta expresión que hay algún lugar en esta tierra o en el universo en el que Dios no esté? El testimonio personal de David en el Salmo 139 nos enseña que David creía en la omnipresencia de Dios. En el Salmo 139 David declara: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Según David y el testimonio bíblico o el testimonio de la Biblia, no hay lugar donde podamos ir en el que no se encuentre la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24 declara: ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Las peticiones de David en el Salmo 51, versículo 11, no niegan la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere David cuando dice: no me eches de tu presencia? Si estudiamos cómo se usa esta expresión en su contexto y en otros pasajes de la Biblia, podremos entender su significado. Algunos de los salmos usan la frase la presencia de Dios para referirse al favor, al cuidado y a la protección de Dios. Salmo 31, versículos 19 al 21, busquémoslo. Observen cómo se usa esta expresión en este salmo. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. De las conspiraciones de los hombres tú los escondes. ¿En lo secreto de dónde? De tu presencia. En un refugio los pondrás, a cubierto de los enredos de las lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí. En ciudad asediada. El concepto bíblico de estar en la presencia de Dios implica estar en comunión con Él, en un estado de gozo y felicidad. Salmo 16, versículo 1 dice: me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Salmo 21, versículo 1 al 6. También habla de estas cosas. Estar en la presencia de Dios significa estar en aquel lugar donde Dios de un modo especial se revela a su pueblo o manifiesta su favor y bendición. Es el lugar en el que Dios por su palabra consuela, anima, sostiene, fortalece y guía a sus hijos. Y los bendice. Salmo 48, Salmo 73. Es el lugar donde ellos les sirven. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 18, versículo 5. Es el lugar donde Dios recibe la alabanza y el servicio de su pueblo. Salmo 95, versículo 2. Echar de su presencia significa perder estas bendiciones y privilegios. El segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 23, dice: pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión, y se volvió de ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
y no quiso destruirlos, y observen, ni echarlos de su presencia hasta hoy. Por el pacto que Dios había establecido con su pueblo, Dios no los echó de su presencia. Es decir, no los destruyó, sino que los guardó y los dejó en aquel lugar en que Dios peculiarmente se manifestaba, cuidaba, favorecía, bendecía, protegía a su pueblo. Echar a su pueblo de su presencia significa que Dios les quitaría estos privilegios o les quitaba estos privilegios. Significa que el pueblo no gozaba de la aprobación de Dios, que estaban bajo su maldición. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 3, 19 y 20. Y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, de arameos, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruirla, versículo 19. Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Por la maldad de su líder y del pueblo, Dios los envió al cautiverio, ir allí como cautivos, esclavos. El enviarlos en esa condición era echarlos de su presencia especial. Jeremías capítulo 7, versículo 14 y 15 trata el mismo tema. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, y los echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la casa de Efraín. Dios echó de su presencia Dios echó de su presencia las 10 tribus de Israel. Y esto es lo que promete hacer con el reino de Judá. Echar de su presencia es perder su aprobación, es perder los privilegios y bendiciones especiales de Dios. Dios no tiene comunión con esa persona. Echar de su presencia significa caer bajo su castigo o bajo su maldición. Es estar expuestos a toda clase de mal. Es dejar a alguien o a un pueblo en la miseria. Estas cosas nos ayudan a entender la preocupación y el temor de David y por qué pidió a Dios que no lo echara de su presencia. Básicamente, lo que David dice es, oh Señor, reconozco que hice lo malo delante de tus ojos. Reconozco que mi pecado es una ofensa seria contra ti. Merezco que me dejes, que me abandones por lo que hice. Merezco que termines esa relación entre tú y yo en la que me colmabas de favores, en la que recibí tu favor, protección, cuidado tierno y amoroso. Estado en el que uno tiene ese sentido de tu presencia y cercanía. Oh Señor, pero yo te pido que conforme a tu misericordia, a tu gran compasión, no me dejes ni me desampares, no me niegues tu favor, comunión y bendición. No quites de mí la conciencia de tu presencia, de que estás conmigo. Generalmente, cuando un niño se encuentra en la compañía de su madre, goza del amor, la comunión, calor, cercanía, cuidado, guía y protección de su madre. Ahora,
Si el niño pequeño no puede percibir la presencia de su madre y lo que esto representa, se sentirá perdido, desorientado, confundido, inseguro, indefenso, menesteroso, se verá desamparado. David pide a Dios que Él no le eche de su presencia, que no lo desampare. David no quiere vivir sin la aprobación, el favor de Dios y sin la manifestación y la bendición de su presencia. Ningún hijo de Dios en su juicio cabal espiritual quiere verse sin la presencia de Dios. Moisés dijo a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de este lugar. David no quería perder una de las cosas más preciosas que tiene un hijo de Dios. No me eches de tu presencia. Oh, sí, el Señor no desampara totalmente a sus hijos, son sus hijos. Pero cuando el Señor quiere afligir por el pecado que hemos cometido, Dios sabe actuar de tal manera que aunque está ahí con nosotros, nosotros nos sentimos desamparados, solos, inseguros. ¿Dónde tú estás? David no quería ser echado de aquella presencia especial en la que Dios de una manera peculiar y especial se manifiesta a su pueblo. Pero David oró no solo porque Dios no le echara de su presencia, sino también dijo: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que David no tenía la luz que el Nuevo Testamento da sobre la presencia permanente del Espíritu Santo como sello de la salvación eterna del creyente. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sin embargo, esto no significa que no debemos orar como David oró. En el Salmo 51, versículo 11. Algunos dicen que ya que el Espíritu Santo mora continuamente en el creyente, no debemos orar como David oró. La enseñanza de estas personas indica que ellas no entienden el significado de la petición de David y desconocen algunos aspectos importantes del rol, la influencia, actividad y ministerio en la vida de cada creyente. En el Salmo 51, versículo 11, David no habla sobre la presencia permanente del Espíritu como sello y garantía de nuestra salvación. Él no habla de esa morada continua del Espíritu en el creyente. Sin esta presencia del Espíritu, ni él ni nadie es salvo. Punto. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es el Espíritu que regenera. Si el Espíritu no regenera, si Él no viene con poder vivificador, si su presencia no está, el individuo no puede ser salvo, el individuo no puede seguir buscando a Dios. Y eso es verdad del creyente en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ah, pastor, pero habían situaciones en que el Espíritu venía y el Espíritu se iba. Hay que ir a cada uno de esos pasajes en sus contextos para ver lo que enseña. El contexto de la petición de David
no quites de mí tu Santo Espíritu, no se refiere a perder la salvación, ni la presencia salvadora del Espíritu Santo, ni la morada presente y permanente del Espíritu en cada creyente, sin la cual nadie es salvo, ni es de Cristo. Cuando David dice restituye el gozo de la salvación, él no enseña que la salvación se puede perder. Observen, él no dice restitúyeme la salvación, no. Él dice, restitúyeme el gozo de la salvación, porque cuando uno peca y se entrega a cometer los pecados que David cometió, o cuando uno tiene una controversia con Dios, ¿qué es lo que sucede? Como ya veremos, el Espíritu de Dios en su influencia, ¿qué es lo que hace? Él limita, reduce su presencia. El creyente tiene salvación, pero no tiene el gozo de la salvación. El gozo que tiene el creyente se debe a la actividad y obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu es entristecido, entonces no habrá verdadero gozo, verdadera alegría en el Espíritu Santo. El verdadero creyente en cualquier tiempo no pierde su salvación, ni la presencia salvadora del Espíritu. Esto es imposible por lo que enseña Romanos capítulo 8, versículos 26 y 39. Nada puede detener el propósito de Dios en la salvación. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si es vida eterna, lo que Jesús da, pues es vida eterna. Algo eterno es eso mismo, eterno. Si perdemos la salvación o la vida eterna, entonces la vida que nos dio no es eterna. No, Él salva. Sus ovejas oyen su voz, Él las conoce, ellas le siguen. Y a ellas Él les ha dado vida eterna. Por esto sigue y dice, y jamás perecerán. Y nadie tiene poder suficiente para arrebatarla de mi mano. No, la salvación no se pierde. Hay personas que dicen y piensan que son salvas y no son salvas. Tienen apariencia de religión, pero no tienen el poder. Están en la iglesia por años, pero no hay sed de Dios. No hay un real temor a Dios, sino una búsqueda de Dios como un Dios terapéutico, un Dios que está ahí para servirle a Él y a ella. Entonces, cuando se entregan al pecado y muestran lo que realmente son, que no eran ovejas, entonces la gente dice, me perdió la salvación. No perdió nada la salvación, no la tenía. Si la hubiera tenido, ante la convicción poderosa del Espíritu de Dios, él como David se hubiese postrado delante de Dios a reconocer su pecado y a clamar como David clamó. En el versículo 11, David no se refiere a la presencia permanente y salvadora del Espíritu Santo, sino al poder, la influencia y la obra santificadora del Espíritu Santo. Sin esta capacitación espiritual, el creyente no puede dar testimonio eficaz de la verdad. La presencia del Espíritu en este sentido es lo que sostiene al creyente con un espíritu de poder. Versículo 12. Por esta razón David dice, y sosténme con un espíritu de poder. David entendía esto y por esta razón dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, la influencia de tu Espíritu, la capacitación de tu Espíritu.
esa obra santificadora de tu Espíritu en mi corazón. Oh Padre, capacítame como solo el Espíritu puede hacerlo. Observen el orden de la oración de David para que él pudiera enseñar eficazmente los caminos de Dios. David primero pidió perdón, el perdón de Dios y la limpieza. David pidió un espíritu recto. David pidió la bendición de la presencia de Dios. David pidió la capacitación y obra santificadora del Espíritu Santo, el gozo de su salvación, un espíritu de poder. Entonces, versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El Espíritu es el que da la gracia, los dones, la capacitación para nosotros poder proclamar y enseñar eficazmente la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, Él reducirá considerablemente su influencia, poder y capacitación en nuestras vidas. Y no podremos dar testimonio de la fe salvadora, del Evangelio y de la palabra de Dios de una manera eficaz. Señor, te pido todas estas cosas y en parte tengo en mente, entonces, no antes, sino entonces, después de estas cosas, en mí tendré la confianza y la unción y la capacitación para enseñar a los transgresores tus caminos, para evangelizar. ¿Y qué sucederá bajo la bendición de Dios? Su ministerio, el ministerio de David, será eficaz. ¿Y qué ocurrirá? Según la voluntad soberana de Dios, los pecadores se convertirán a ti. Ven, hermanos, tenemos que evangelizar, pero no podemos olvidarnos del Espíritu Santo. Tenemos que evangelizar, pero nosotros tenemos que pedir perdón a Dios donde tenemos que pedir perdón. Tenemos que evangelizar, pero tenemos que tener vidas santas. Tenemos que evangelizar y necesitamos ¿qué? La capacitación del Espíritu de Dios. Servicio a Dios. Es imposible sin estas cosas. No le agrada a Dios. El Señor tiene misericordia y muchas veces utiliza cosas a pesar de nosotros. Pero lo que respecta a la soberanía de Dios y lo que Dios va a hacer, a pesar de nuestra necedad y estupideces muchas veces, eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde a orar como David oró. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Oh Padre, ven sobre mí. Oh, no me eches de tu presencia, no quites las influencias poderosas, santificadoras, que me llevan a obedecer tu palabra. Necesito que, sí, la presencia tuya, ven sobre mí, cambia este corazón, que muchas veces quiere hacer lo que no debe hacer, irse por donde no debe irse. Y cuán rápido es este corazón para desviarse del Dios que me ha salvado. Oh Señor, dame estas cosas. Entonces enseñaré a los transgresores su camino, y ellos, los pecadores, se convertirán a ti. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Queridos hermanos, tenemos que servir a Dios en esta generación. Eso no es una opción, eso es un mandato de Cristo. Queridos hermanos, el Señor nos está diciendo lo que necesitamos para ese servicio. El servicio que va a agradar a Dios, porque hay un servicio que agrada a los hombres, pero no a Dios. Sin esto no estamos agradando
a Dios. Así Dios use cualquier servicio que nosotros en nuestra fuerza de voluntad le hagamos. El Espíritu Santo puede restringir sus operaciones e influencia en el creyente como puede aumentarlas. En Filipenses 1:19 Pablo dice, y la suministración o provisión del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero esto no significa que el poder, la capacitación del Espíritu Santo se encuentra en la misma medida en cada creyente, o que el Espíritu en este sentido mora en toda su plenitud en el creyente. Por esta razón se anima y se manda a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu y la presencia continua del Espíritu Santo en nosotros, pero esto no significa que debemos cruzar nuestras manos, sino clamar más por mayores, copiosas y abundantes medidas del Espíritu Santo. Sed llenos, eso es un mandato del Espíritu Santo. No deberíamos estar conformes con su morada. Debemos siempre buscar mayores medidas de su poder para que Él nos dé más sabiduría, más discernimiento, para que andemos como es digno del Señor. Necesitamos mayores medidas de su poder para que nuestras vidas sean santificadas. Necesitamos mayores medidas de su presencia y su poder y su capacitación para que nuestro corazón sea animado, se fortalezca, sea sostenido en medio de una generación tan perversa como la nuestra. Y podamos nosotros decir como David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, si vamos a ser llenos del Espíritu, no podemos entristecerle. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si le entristecemos por fomentar en nosotros amargura, el enojo, el resentimiento, la ira, los gritos, la maledicencia y la malicia, el Espíritu Santo reducirá su poder, sus operaciones e influencia en nuestros corazones. Reducirá su influencia en nuestra iglesia. Esto es lo que David temía. Entristecemos al Espíritu, ya no seremos amables unos con otros, no mostraremos misericordia, no habrá un espíritu perdonador, no habrá interés por hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. No cantaremos y alabaremos con nuestro corazón al Señor. Nuestra alabanza y cántico serán una mera apariencia de religión, un mero formalismo, ritualismo. Si cantamos, no será realmente para alabar al Señor, sino para deleitar a nuestras personas y sentirnos bien. No habrá en nosotros un espíritu sumiso, no nos someteremos unos a otros en el temor de Cristo. No se cultivará la piedad en la familia, según Pablo describe en Efesios capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículos al 1 al 4. El esposo no amará a su esposa como Cristo le manda amarle. Y Cristo le manda amarle como Cristo ama a la iglesia. Un amor incondicional, un amor sin fin, un amor sensible, un amor entendido. Un amor que a pesar de lo que la iglesia es, ahí está Él. Para bendecir, santificar y embellecer su iglesia.
Estaremos más pendientes de lo que otros necesitan y nuestras esposas que se fastidien. ¡Allá ellas! Nosotros tenemos algo fuera que hacer. Y las esposas, no, pues yo vengo de un trasfondo que a mí me enseñaron que yo tengo que defender mis derechos y ya tú sabes, eso no es así, a mí me lo tienen que explicar y nada de eso, yo hago como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y él no tiene que enterarse. Eso no viene del espíritu, eso viene de la carne. ¿Y los hijos qué hacen? Yo no tengo que obedecer a papi, a mami. Ellos son los que tienen que servirme a mí. Que me sirvan ellos. No quieren someterse a los padres. Sin el espíritu. Aquí no va a haber familias cristianas donde se cultiva la piedad y se manifiesta la piedad. En fin, la idea que David comunica en el Salmo 51, versículo 12, es que cuando el creyente tiene una controversia con Dios en algún aspecto de su vida, al punto que entristece o apaga al Espíritu de Dios, este creyente no conocerá o experimentará la bendición del ministerio del Espíritu Santo en otros aspectos de su vida. Cuando el creyente tiene una controversia con Dios en algún aspecto de su vida, al punto que entristece o apaga al Espíritu Santo, este creyente no conocerá o experimentará la bendición del ministerio del Espíritu Santo en otros aspectos de su vida. Su incapacidad para apreciar y entender lo que la palabra de Dios enseña disminuirá, porque el ministerio de iluminación del Espíritu Santo será disminuido. El ministerio del Espíritu mediante la palabra disminuirá. Él dejará de guiar a ese creyente a toda la verdad. Juan 16, versículo 13, eso es lo que dice allí. En principio, su comunión con Dios disminuirá o simplemente no podrá tener comunión con Dios. Si tú tienes una controversia con Dios por tu desobediencia, porque encubres tu pecado, Él no prestará atención a tu oración porque escrito está con letras indelebles. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, versículo 18. El Espíritu Santo como el Espíritu de sabiduría, poder, oración, valor, denuedo, gozo, oración, consuelo, santificación, unción, se apartará de ti. Él dejará de suplir estas cosas o las disminuirá. A la luz de estas verdades, David pide a Dios que no le quite su Santo Espíritu, que no quite de él su favor, que no cese de tener comunión con él, que él no disminuya el poder, la influencia santificadora, ni la capacitación y el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Que no le quite estos privilegios y estas bendiciones. Pensar en la posibilidad de perder estas cosas infundía un gran temor en David. Él entendía claramente lo que significa ser echado de la presencia de Dios o ser desechado por Él. Él mismo vio un ejemplo encarnado de lo que significa echar a alguien de la presencia de Dios. Él vio en Saúl los efectos de tal experiencia. Saúl fue un ejemplo encarnado de lo que significa cuando Dios desecha a un hombre y lo echa de su presencia. Dios echó a Saúl de su presencia.
Apartó de él la influencia y la capacitación de su Santo Espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Capítulo 16, versículo 24. El Espíritu del Señor se apartó de David. No. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Un espíritu malo lo atormentó. ¿Y ese espíritu de dónde venía? Del Señor. Eso es lo que el espíritu malo quiere hacer. Y Dios dice, allá tú, ve y hazlo. Saúl no tenía paz, no tenía tranquilidad. Esto pasó cuando el espíritu se apartó de él. Un espíritu de envidia se adueñó de él. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Mire, aquellas fueron flechas poderosas. Entonces Saúl, recuerden, el espíritu se había apartado de él, se enfureció. Pues este dicho le desagradó. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Si David hacía esto, mal. Si no lo hacía, también. Saúl miraba a David por las lentes de su envidia. Un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de este hombre. Y dice la Biblia que deliraba en medio de la casa. En su propia casa no podía tener paz. Pues dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él. Y se había apartado de Saúl, y él lo sabía. Y se apartó de él hasta el punto que no quiso escuchar la oración de Samuel a favor de Saúl. Cuando el Señor se apartó de Saúl, la necedad, la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira y un espíritu vengativo se apoderó de este hombre. Estas cosas se adueñaron del corazón de este hombre. En tal condición, este hombre turbó su hogar, se encendió en ira contra su propio hijo sin razón. No juzgó con cordura, no sintió temor de herir y matar a los sacerdotes de Dios. Sintió gran angustia. Dios no le respondía. Ni por los profetas, ni por los sueños. Dios dejó de guiar, dirigir, capacitar y ayudar a Saúl. Dios no le respondía. Y en vez de humillarse y clamar a Dios y pedir perdón, continuó en su endurecimiento. Así destruyó su hogar. Causó su muerte y la de sus hijos. Juicio de Dios vino sobre él y sobre su hogar. Dios le quitó su poder, reino y riqueza. Murió amargado.
Pensaba que él tenía razón. No hubo palabra, consejo, providencia que cambiara fundamentalmente el corazón de ese hombre. El Espíritu Santo lo abandonó, se apartó de él. David sabía lo que sucedería si Dios le echaba de su presencia o quitaba la influencia, capacitación y poder de su espíritu. Por esto él suplica de lo más profundo de su corazón: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El hacer estas peticiones fueron más importantes que gozar de la presencia de su hijo, aquel niño a quien Dios le quitó la vida como consecuencia del pecado de David. David podía vivir sin su hijo, pero no podía vivir sin la presencia de Dios y la influencia y el poder sustentador y santificador del Espíritu de Dios. Pues después de considerar el significado de estas peticiones, concluiré con varias amonestaciones. En primer lugar, una amonestación. En primer lugar, una amonestación al creyente y a la iglesia. Consciente de nuestras faltas y pecados, y cuán importante, necesario, indispensable es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida individual y como iglesia, debemos orar como David oró. ¿Qué será de ti? ¿Y qué será de nuestra iglesia si no clama de esta manera? ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir: yo no he pecado contra Dios? Y que pasa una semana completa sin pecar contra Dios. Y que pasa una semana y no atiende sus asuntos en su hogar con su esposa y aún desatiende los asuntos en el trabajo, pues no trabaja como debe de trabajar. Esta iglesia, yo, tú, debemos orar como David oró. Señor, tanta luz que tú nos has dado, tantas bendiciones, tantos buenos predicadores. Tú has mostrado tu presencia en esta iglesia de una manera en que otros lugares no han conocido. Y heme aquí, debería ser un maestro y no lo soy. Debería atender a mi esposa como tú me mandas. Debería enseñar el temor a mis hijos como tú mandas en tu palabra. Oh Padre, estoy corto. Miro mi vida y hay cosas en ella que yo sé que te desagradan. Oh Padre, a pesar de tanta luz, a pesar de la enseñanza, a pesar de tantas bendiciones, aquí estoy todavía luchando con este mismo pecado. Oh Padre, ten misericordia, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. No hay cosa que debería un cristiano temer que el que Dios le eche, por lo menos por un tiempo, de su presencia y quite de él, es decir, reduzca la influencia, la capacitación del Espíritu Santo. No hay cosa que debe causar mayor dolor en nuestro corazón que el que Dios se aparte de nosotros o nos eche de su presencia, quitando así su candelero de nosotros.
Podemos vivir, servir, trabajar y extender el reino de Cristo sin grupos musicales, sin guitarras, panderetas, tambores, conciertos, tecnología, internet, iPhone, cámaras, fama, influencia. Pero no podemos vivir y servir sin la presencia, actividad, influencia y ministerio del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Perder tu reputación? ¿Perder tu trabajo? ¿Los cuartos que ganas? ¿Tus bienes, tus riquezas, tu poder, tu estatus, tu familia? Esto no debería ser tu mayor preocupación y tu mayor temor. El mayor temor de David, lo que más le preocupaba, no era perder su reputación, riqueza, posición, influencia, salud y felicidad. Su mayor temor era que su pecado disminuyera la presencia del Espíritu. Y por un tiempo lo echara de su presencia. Su mayor temor era que su pecado le quitara la realidad consciente de su comunión con Dios y el ministerio del Espíritu Santo. El hombre que teme perder estas cosas es el que conoce y está convencido de la importancia de su relación con Dios y el ministerio de su Espíritu a su alma. Teme sobre todo que Dios esconda su rostro de él. El diablo no quiere que tú des importancia y te preocupes por estas cosas que has oído hoy. Por tanto, él luchará porque otras cosas se conviertan en tus mayores preocupaciones, porque él sabe que sin estas cosas, por un lado, eres una presa fácil para él, presa que él usará para hacer mucho daño a la obra del Señor. Oh, iglesia, no hay cosa más importante que la presencia de Dios y el ministerio poderoso, capacitador y santificador del Espíritu Santo. Spurgeon dijo a su iglesia, cito, el gran predicador, présteme su atención paciente. Ustedes que aman al Señor, en lo que trato de darles muchas razones por las cuales una oración tal como esta debe surgir de las profundidades de sus corazones y saltar de sus labios. En cuanto a la primera petición del texto, no me eches de tu presencia, mis hermanos. Necesitamos presentarla porque la presencia de Dios es para nosotros nuestro consuelo en medio de la aflicción, pues Él es pronto auxilio en las tribulaciones. Es la presencia de Dios nuestro deleite mayor. De todos nuestros gozos verdaderos es la fuente y la suma. Le llamamos por aquel nombre Dios nuestro supremo gozo. La presencia del Señor es nuestra fortaleza. Dios con nosotros es nuestro estandarte de victoria. Cuando no está con nosotros, somos más débiles que el agua, pero en su poder somos omnipotentes. Su presencia es nuestra santificación. A través del mirar la gloria del Señor, llegamos a ser como Él. La comunión con Dios tiene un poder transformador sobre nosotros. Hermanos, hablaré directamente a esta iglesia sobre la cual el Espíritu Santo me ha hecho supervisor. Recordemos, mis queridos hermanos, que han habido iglesias de antaño que Dios había echado de su presencia. ¿Dónde están las iglesias de Asia, que en un tiempo eran como candeleros de oro? ¿Dónde están Sardis y Tiatira y la Odisea? ¿Pueden encontrar tanto como una reliquia de ellas? No están
sus lugares vacíos y vanos y sin orden. Miren la iglesia de Roma. En un tiempo una iglesia mártir valiente son más un impedimento que un poder para bien. Recuerden entonces, amados, que el poder para bien de cualquier iglesia está en la presencia de Dios y que el pecado en la iglesia puede entristecer al Señor, tanto que posiblemente frecuente sus atrios ya no más, ni salga con sus ejércitos. Para una iglesia es una calamidad grave cuando el Señor rehúsa bendecir más su obra, ni revelarse en sus ordenanzas. Entonces es impulsada por el viento de una parte a otra como un barco derelict y desamparado. Es posible que el Señor por el pecado quite su espíritu de una iglesia. Es posible que se vaya el espíritu de amor, que cese el espíritu de oración, que quite el espíritu celoso y fervoroso, y que el espíritu que convierte las almas de los hombres despliegue su poder en otro sitio, pero no en la congregación antes favorecida. Déjenme impresionar sobre ustedes el que todo esto puede pasar prontamente si entristecemos al Espíritu Santo como algunas iglesias lo han hecho. Mis amados, déjenme refrescarles la memoria con el recuerdo de que el gran poder de la iglesia no está en el poder de sus organizaciones. Pueden tener buenos planes para trabajo, sabiamente organizados y conducidos, pero serán un fracaso sin el poder divino. Con demasiada frecuencia se adhiere rígidamente a métodos excelentes y se depende confiadamente en ellos. No obstante, sin el Espíritu Santo son pura necedad. Finalmente, una amonestación al incrédulo. ¿Conoces tú qué gran privilegio Dios te ha dado? Hijos nuestros, amigos nuestros, el que ustedes estén aquí en la presencia especial de Dios, al son o a la voz del Espíritu de Dios mediante la predicación de su palabra, es un gran privilegio, un gran privilegio. Pero probablemente tú no lo ves así y deseas y añoras el día en que llegarán tus 18 y 19 años para ya decir: papá, mamá, no quiero estar más aquí. Querido incrédulo, llegará el día en que Dios te excluirá para siempre de su presencia. No conocerás el bien que recibes dentro de una congregación que proclama la verdad y el evangelio. Tampoco recibirás el bien de la creación y de la providencia de Dios. Él para siempre te excluirá de su presencia, pues escrito está con letras fijas que no se pueden borrar. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Daros alivio a vosotros que sois afligidos, dando retribución a los que no conocen a Dios, los que están allá afuera, y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes que están aquí, que no obedecen el evangelio ni creen en él. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, sí, eternamente. Mi amigo, pero no sigas en esa condición. Ve como David, confiesa tu pecado. Clama a Dios hasta que Él te oiga. Ve a Él con un corazón contrito y humillado, porque tal corazón Dios no desprecia. Oh amigo, cree en Cristo, confía en Él.
serás salvo. Recibirás el perdón, limpieza. Y en tu ser morará el Espíritu de Dios. Y no solamente morará el Espíritu de Dios, sino que Él te va a capacitar y te va a dar poder para vivir para la gloria de Dios. Mi amigo, ve a Cristo.